Sabe el profesor Davis Javier Roca Quispe del curso de física. El día de hoy vamos a hacer análisis dimensional, ¿no? El análisis dimensional, chicos, habla del estudio de qué? De la medición. Para estudiar nosotros a un fenómeno necesitamos calcular medidas también, ¿no? Para de esa forma nosotros estudiar de manera correcta también, ¿no? El fenómeno. Ojo, para entender el análisis dimensional es necesario conocer qué es una magnitud física o cantidad física. Ojo, se denomina así, dice, a todo aquello que se puede medir. Y me vas a decir, profesor, ¿qué cosa es medir? Me vas a decir, ¿no es cierto? A ver, vamos a definir esto de una vez. Así. ¿Qué es medir, chicos? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Que todos tienen. Medir, hijito, es comparar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tú estás en las mañanas, te levantas y tu madre dice, ah, hijo, creo que vas a morir, creo que tienes fiebre, ¿no es cierto? ¿Qué hace tu madre? Agarra su manita y te la pega en la frente. Agarra la otra mano y se la pega en la frente. ¿Qué está haciendo? Está comparando. Y dime una cosa, ¿qué cosa es comparar? Comparar es medir. Profesor, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Indispensable, por favor. Hablemos un poco de la clasificación. Ojo, las magnitudes se clasifican en dos, por su origen y por su naturaleza. Por su origen, hijito, ¿no es cierto? Es lo que me importa aquí. Por su origen se clasifican en fundamentales y derivados. Ojo, esto es lo más importante que quiero que entiendas, por favor, aquí. Profe, por su naturaleza, obviamente más adelante vamos a ir hablando esto, ¿no? Cuando hagamos vectores, por ejemplo, vamos a decir, por su naturaleza se clasifican en escalares y vectoriales. Ya te he dicho, mucho énfasis acá. Esta clasificación por su origen es muy, pero muy importante. Ojo, fundamentales. ¿Qué entendemos por fundamental? Lo fundamental es lo indispensable, lo importante, lo base, ¿no es cierto? Y lo derivado, ojo, lo derivado nace a partir de lo fundamental. Relaciona, por ejemplo, ¿qué es el fundamental para que exista el queso? La leche, ¿no es cierto? Entonces hay que relacionar de esta forma. Profe, qué fácil, nada más, nada más. A ver, hablemos del sistema de unidades. El sistema de unidades, hijito, ¿no? Habla de una organización encargada, en este caso, del manejo de las magnitudes, ¿ya? Hablemos del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, dice, es una organización internacional encargada de unificar magnitudes. Profe, no entiendo, ¿cómo así que unifica magnitudes? Esta organización, hijito, nace a partir de qué? Mm, nace a partir de que existe gran confusión a la hora de medir. Por ejemplo, para medir una longitud, dime, ¿cuántas formas tú conoces? Tú me vas a decir, profesor, se puede medir en metros, profesor, se puede medir en centímetros, profe, en pulgadas, profe, en kilómetros, como tú quieras, ¿no es cierto? Pero dime una cosa, ¿esto a los finales genera confusión? Claro que sí, genera gran confusión. O sea, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, madera, tú le dices, señor, deme 2 metros de madera, ¿te va a vender? No, señor. ¿Sabes por qué? Porque la madera, nenecito, se mide en pulgadas. Esa es la unidad. Profesor, ¿pero eso genera confusión? Sí, pero para eso sirve el sistema internacional. El sistema internacional, ¿qué hace? Esta va a las empresas y a todas las reúne, ¿no? Y les dice, señores, de una vez, hagamos un consenso, votación, ¿en qué unidad medimos la longitud? Y ellos deciden, ¿no es cierto? En base a eso, ¿en qué unidad trabajar? Y así nos evitamos confusiones, ¿ya? A ver, hablemos del sistema legal de unidad de medida en el Perú, también conocido como SLUMP. Dice, es una organización peruana encargada de hacer cumplir el sistema internacional en el Perú. Profesor, no entiendo, me vas a decir. A ver, ojo, esta organización, ¿qué hace? Esta organización se encarga de ir a cada una de las empresas
¿Y qué hace la empresa? Fiscaliza que se cumpla el sistema internacional. ¿Dónde? En el Perú, por favor. Nada más, ¿no? Así de simple. Hablemos de las magnitudes fundamentales. ¿Qué hemos dicho que son las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales, ojo, son la base, la esencia, lo indispensable, ¿no es cierto? Para que existan los derivados. Las magnitudes fundamentales, dices, ojo, son la base, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que entiendas es que son 7 también las magnitudes. Ahí está la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Era así un examen de admisión que decía lo siguiente: el número de magnitudes fundamentales es, y tú sabes que son 7, recontra importante, por favor. Otra cosa importante es que tú entiendas o que tú conozcas cuáles son las unidades. Cada vez que te hablen de unidad, hijito, por favor, la unidad, ahí te preguntas, ¿en qué se mide? Nada más. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de la longitud? Tú vas a decir, ¿en qué se mide la longitud? Tú vas a decir, metro. ¿En qué se mide la masa? En kilogramos. Ojo, estos son unidades. La temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en ampere, ojo, la cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candela, pero según siempre el sistema internacional. Nosotros, cuando hagamos análisis de cualquier fenómeno, siempre nos basamos en lo que dice el sistema internacional. Ojo, dimensiones. Es muy importante las dimensiones a la hora de qué, de nosotros conocer mmm, ciertas o hacer cierto análisis de las magnitudes, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, la longitud. Profe, empieza con una L, dimensión L. De la masa, dimensión M. Del tiempo, dimensión T, ¿no es cierto? Profe, de la temperatura, ¿será T? No. Ahí es lo que te gusta, ¿no es cierto? Lo que te gusta, por favor. ¿Qué más podemos decir? A ver, intensidad de corriente, ampere. Cantidad de sustancia, N, ¿no es cierto? Perdón. En este caso, intensidad luminosa es una J. Profesor, ¿qué más podemos decir? A ver, hablemos de las magnitudes derivadas. Ojo, lo derivado nace a partir de qué? De lo fundamental, ¿no es cierto? Profe, a ver, ahí vemos el área. El área, su unidad es el metro cuadrado. ¿En qué se mide? ¿No es cierto? Hemos dicho unidad en qué se mide. Ojo, date cuenta. Símbolo m cuadrado. Esto tú lo tienes que conocer por cultura general. Volumen metro cúbico, m al cubito. ¿No es cierto? Velocidad metro por segundo. Una cosa de contra importante que quiero que entiendas aquí. Dentro del estudio del análisis dimensional, dentro del estudio del análisis dimensional, ¿cómo se llama? Siempre, siempre entiende esto. En física, cada vez que yo diga la palabra por, no es multiplicación, más lo contrario, es una división. Profesor, estás deslocando el cerebro, no necesito, tienes que entender esto. Ojo, solo en física, cuidado que vayas donde tu profe Cristian, ¿no? Vas a decirle, pucha, profe, no, allá en física me han enseñado y me han dicho, por es división, no, a él no, ¿no es cierto? Ya, por favor, chicos, recontra importante, ¿no? Hay que recordar. Hablemos de las notaciones exponenciales. Las notaciones exponenciales vienen a ser estas, ¿no? Vienen a ser estas. Profesor, ¿qué son esas? Estas notaciones exponenciales nacen a partir de qué? De la flojera de los científicos. ¿Cómo, profesor? ¿Los científicos son flojos? Sí, ¿no es cierto? Estos vienen a ser, bueno, personas también, ¿no? Al igual que tú, vagas. Profe, ¿cómo? No entiendo. Por ejemplo, imagínate el número 1 con 18 ceros. Grande, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Un número recontra grande. Profe, no, está muy grande, vas a decir. Mejor expresarlo con 10 a la 18. Si nosotros expresamos esto, ¿no? Ya, pues nos ahorramos tiempo, ¿no? Y gastamos menos lapicero, pero, profe, no, sigue pareciendo grande, me da miedo, dice, ¿no? Igualito hacen los científicos, dicen, no, ¿quién me está trabajando con esto? Mejor
A esto de aquí le llamo hexa, dice, ¿no? Pero ojo, no, dicen, aún sigue largo. ¿Y qué hacen? Mejor una E que simbolice el hexa. De esa forma, ¿no es cierto? Crearon estas notaciones exponenciales para representar números grandes, ¿no es cierto? En base a símbolos, ¿no es cierto? Que tienen un denominador, también un nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí está el kilo, que es equivalente a 10 al cubito, su símbolo es una K, el mega, ¿no es cierto? Pero ojo, mucho cuidado. ¿Has escuchado hablar del mega, del giga, del tera? Profe, me parecen conocidos. ¿Dónde lo has escuchado? Cuando te han hablado de sistema de almacenamiento, ¿no es cierto? Y ahora en los USBs, en los celulares, en las laptops y todo eso, ¿no? Entonces, muy importante. Ojo, este lenguaje ya está en tu medio. Entonces, tú que vas a estudiar, ¿no es cierto? Con, bueno, tú te estás, supongo, estudiando, ¿no? Inclinando a las ciencias de la ingeniería, por ejemplo, es recontra importante que aprendas tú a manejar esto. Esto para expresar números grandes y esto para expresar números pequeños también. Ahí está, fíjate, el centi equivalente a 10 a la menos 2, el mili equivalente a 10 a la menos 3, el micro equivalente a 10 a la menos 6. También el nano, 10 a la... Profe, me parece conocido. El centi, ¿dónde lo has escuchado? Cuando hemos hablado de centímetros, por ejemplo, ¿no es cierto? El mili, profe, también de milímetros, micro, micrómetros, nano, nanómetros, hasta cuando escuchabas hablar de los nanobots, ¿no es cierto? Por ejemplo, también este lenguaje ya está en la actualidad, por eso es necesario que tú entiendas esto de aquí, ¿no? Es todo. Ujú. Las fórmulas dimensionales, también conocido como ecuaciones dimensionales también, ¿no? ¿Qué vienen a ser las fórmulas dimensionales? Dice, son una relación de igualdad mediante el cual vamos a construir magnitudes derivadas en función de las fundamentales, ¿ya? Eso nada más. Profesor, qué sencillo, nada más no vas a entender conforme hagamos esto de aquí. Por ejemplo, estas son las fórmulas dimensionales. Profe, no entiendo. ¿Qué será esto de acá? Dice, ojo, vamos a trabajar en base a cuadritos también, ¿no? Y te voy a enseñar cómo se trabaja en base a esto. El área, tú sabes que tiene una unidad. Y la unidad del área es el metro cuadrado. Ojo, para calcular la fórmula del área, por ejemplo, de un cuadrado, ¿cómo calculo el área de un cuadrado? Lado por lado, ¿no es cierto? Ya está. Profe, el volumen unidad metro cúbico, su fórmula, por ejemplo, de un cubito, lado por lado por lado, la velocidad, de esta forma, ¿no? Profe, y, pucha, no tengo que memorizar todo esto. No, en física, nunca memorices, no cometas el error de memorizar. Vas a tener que practicar. Todo esto se aprende practicando. Profe, ¿eso es todo? No, hay aún más todavía. Vamos a hablar, lo que más me importa es esto, que tú entiendas la dimensión, acerca de la dimensión. Profesor, ¿cómo tengo que memorizar todo esto? No, vas a aprender de la siguiente forma. Por ejemplo, el área, ¿no? Profe, aquí está el área. Esto de aquí se calcula en necesito. ¿Cómo? Voy a utilizar su unidad, ¿ya? Voy a utilizar la unidad. Me doy cuenta que esta M es una longitud. Y según recuerdo mi tabla, ¿no? La primera tabla de magnitudes fundamentales, la dimensión de la longitud es una L mayúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de poner en metro cuadrado, en vez de ese metro, es una longitud. Y esa longitud puedo representar con una L. Voy a decir L al cuadrado. O de esta forma, ¿no es cierto? Se construyen estas dimensiones. Profe, qué sencillo. Sigamos practicando. Vayámonos a la aceleración. Fíjate, la aceleración. ¿Puedo trabajar con esto? Sí, pero me conviene trabajar con esto porque se hace mucho más fácil. ¿Cómo así? Por ejemplo, la aceleración, metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Me doy cuenta que m es longitud, su dimensión es una L. Recordamos la tabla de magnitudes fundamentales. Seguimos. La S, hijito, esta de acá, es el tiempo.
¿no es cierto? Y el tiempo, la dimensión del tiempo es una t. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de poner metro por segundo al cuadrado, en vez de poner m, que es longitud, voy a poner una L. En vez de poner S, que viene a ser el tiempo, voy a poner T al cuadrado. Profesor, no me gusta que esté abajo. Súbelo, me vas a decir. Y cuando lo subimos, ¿qué pasa? Según Alfreguita dice, ¿no? Que cuando, en este caso, un denominador pasa al numerador, pasa con signo cambiado en el exponente. Nada más, ¿no es cierto? Bueno, eso le pregunta pues a su profesora de álgebra, ¿ya? Por favor. Hablemos de la fuerza. La fuerza, hijito, la fuerza. Profe, ¿puedo trabajar con su unidad? Sí, también puedes trabajar con su unidad si quieres, ¿no? Pero su unidad de la fuerza es el Newton, no. Pero cambiemos con la fórmula. Recuerda, la fórmula de la fuerza es el famoso FUMA, ¿no? Fuerza es igual a la masa por aceleración. Fuerza es igual a la masa por aceleración. A ver, en este caso voy a desglosar. M, ¿qué viene a ser? Masa. ¿Cuál es la dimensión de la masa? Es una M mayúscula. La aceleración, hijito, esta de acá. Esta es la dimensión. Ojo, y le hemos trabajado en lo anterior, ¿no es cierto? Ahí está. Profe, ¿qué más puedo hacer? Entonces simplemente reemplazo. En vez de poner M minúscula que viene a ser masa, ¿qué pongo? M mayúsculita. Aceleración, el T a la menos 2. Simple. Eso es todo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Nada más. Lo mismo puedo hacer, ¿no? O sea, ojo, el cuadro anterior aún continúa todavía. Ahí vemos a la densidad, presión, el periodo, la frecuencia, el caudal. Por ejemplo, ahí está. El periodo y frecuencia, hijito, vienen a ser contrarios, o revés también se le dice, ¿no? Fíjate, ahí está. Profe, nada más, sigamos, ¿no? Por ejemplo, hay que seguir trabajando, ¿no? La densidad, recordamos, aquí está la densidad. Me doy cuenta, la fórmula es masa sobre volumen. Me doy cuenta, M es masa, su dimensión es una M mayúscula. ¿Qué más? V viene a ser volumen. ¿Cuál es la dimensión de en este caso del volumen? L al cubito. ¿Qué hago? Simplemente voy a reemplazar M mayúscula, V que viene a ser volumen, L al cubo. Profe, súbelo. Otra vez voy a subir. Y cambia de signo de exponente, ¿no es cierto? ML a la menos 3. Ojo, de esta forma, ¿no es cierto? Vamos a calcular todas estas dimensiones. Por favor, no te vayas a olvidar. Profe, ¿qué más? Hablemos un poco de las reglas básicas. Las magnitudes físicas, dice, no cumplen con las leyes de suma ni de resta. Profe, no entiendo. Bueno, nosotros los estudiantes del grupo A, los del grupo B, bueno, o algunos o demás estudiantes, no entendemos cuando nos muestran conceptos, siempre, ¿no? O sea, yo, al igual que ustedes, soy estudiante y entiendo que es mejor entender con ejemplitos. Por ejemplo, fíjate acá. Si yo tengo 3 metros más 5 metros, al final es 8 metros. Eso me dice el álgebra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. 3 metros más 5 metros es igual a 8 metros. Eso me dice el álgebra. Sigamos. Ojo, es de 3 metros para la física, que viene a ser una longitud. Es de 5 metros, que viene a ser para la física, otra longitud. Este 8 metros también es otra longitud. Oh, profesor, fíjate, L más L, ¿será igual a L según el álgebra? Dime. A ver, profesor, no entiendo. Por ejemplo, te voy a explicar con manzanitas, ¿no? Manzana más manzana, 2 manzanas, ¿sí o no? Sí. Profesor, oh, ¿qué pasa aquí? No se cumplen las leyes de suma y resta en la física. Profesor, a ver, esto era en suma, ahora en resta, a ver, profe, lo demostramos. 8 metros menos 3 metros, 5 metros, eso tú lo sabes. L menos L, profe, ¿por qué? L menos L debería salir cero. Sí, ojo, para la física, 8 metros es L, es longitud. 3 metros es L, longitud también. 5 metros también es longitud. Ojo, no se cumplen las leyes de suma y resta, ¿no es cierto? Para la física o para el análisis dimensional también, ¿no? Todos los números, dice,
reales en sus diferentes formas son cantidades adimensionales y su fórmula dimensional es la unidad. Profe, no entiendo esto de acá. Dice, por ejemplo, si yo tengo 3.685 metros, es L para la física, ¿sí o no? Es una longitud. Si yo tengo un número de 0.000001 de metro, es un número bien pequeño, pero para la física, ¿qué es? Es longitud. Dime una cosa, ¿a la física entonces le importan números grandes o números pequeños? No. Ojo, entonces, la física considera a los números grandes o a los números pequeños como uno. Aquí existe el número uno. No se ve, pero se siente, ¿no es cierto? Por favor, la física a los números siempre los considera como la unidad. Por favor. Profe, entonces, si veo un número en análisis dimensional dentro de física, de frente uno, sí. Raíz de 5, 1. El pi, por ejemplo, es un número, claro que sí, equivalente a 3,16, o bueno, 3,14, 16, no sé, y así puntos suspensivos. Ojo, también es 1. El seno, ojo, esta es una razón trigonométrica. El seno de 37 grados, por ejemplo, equivalente a la unidad también. Entonces, dice, además, podemos recordar de la siguiente forma. Ojo, los ángulos y un exponente también son números, hay que recordar esto. Ojo, y aquí lo más importante. Recuerda, por favor, hemos dicho, dentro de las reglas básicas, no se cumplen las leyes de suma ni de resta. Ah, cada vez que yo vea un número en análisis dimensional, siempre voy a considerar la unidad. Eso hemos dicho, ¿no? En un principio. Entonces, moraleja, cada vez que veas un signo más o un signo menos, que es conveniente poner igual. ¿Por qué? Fíjate, para que esto de aquí se cumpla, ¿qué pasa si en vez de este signo más le pongo igual? ¿Se cumple? ¿Sí o no? Sí, fíjate. L es igual a L, sí, ¿no es cierto? L es igual a L. L es igual a L, sí. L menos L no sale L, pero ojo, pero si en vez de este signo menos le pongo el igual, allí sí, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, L es igual a L, sí. L es igual a L, sí. Para que cumpla esto, dentro de la física, moraleja entonces, cada vez que vea un signo más o un signo menos, tengo que poner el igual, ¿no es cierto? Así de simple, por favor, ¿ya? Es todo lo que necesitamos saber para, en este caso, resolver problemas, ¿no es cierto?, del análisis dimensional. Por ejemplo, resolvemos, ¿no? Dice cierta pregunta de exámenes de admisión. Todo lo que manejemos aquí, ¿no es cierto?, van a ser ya exámenes de admisión. En base a eso tenemos que trabajar porque nuestro objetivo es ingresar a la universidad, ¿no es cierto? Ya está. A ver, dice, son unidades de magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Ojo, ¿qué eran unidades? ¿En qué se mide, ¿no es cierto? Por ejemplo, me doy cuenta que la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, la temperatura en Kelvin, el tiempo en segundos, nada más. Eso hay que recordar, por favor. ¿No es cierto? La unidad es en qué se mide. Profesor, Watt, dime, ¿hemos hablado de Watt? Sí, hemos hablado, hemos dicho que son magnitudes derivadas, en este caso, de la potencia, ¿no? Pero en este caso son derivadas, pero lo que me pide son fundamentales. Profesor, los fundamentales son 7, pero me está pidiendo unidades. Recordamos, el kilogramo, sí, ¿no? El Weber, no. Este sería, en este caso, mi error. Tacharía esto de acá. A ver, candela, Kelvin y metro. Ojo, sí, ¿no? Candela es unidad, en este caso, de la intensidad luminosa. Kelvin, en este caso, de la temperatura. Y el metro de la longitud. Nada más. ¿No es cierto? Ojo. Y sí cumple. Profe, a ver, el otro, analicemos el otro, el Tesla. No, el Tesla, ni siquiera hemos hablado del Tesla, ¿no? El Coulomb. El segundo, el Franklin. ¿Hemos hablado de Franklin? No. Entonces voy a anular esto de acá. ¿No es cierto? Entonces ya sé cuál es mi respuesta. Profesor, qué fácil. ¿Nada más? Nada más, hijita. Ahora que hay que resolver un ejercicio un poco más decente, ¿no es cierto? Ahí está. Dice,
La rapidez de un cuerpo está dada por la siguiente ecuación. Y me da esta ecuación de acá. Date cuenta. Me muestra esta pequeña ecuación. Date cuenta. La rapidez. Profe, ¿qué es rapidez? Es velocidad. Entonces voy a decir, la rapidez de un cuerpo está dada por esta ecuación. Entonces, ¿qué viene a ser esta V? Esta V viene a ser rapidez. Profe, ¿nada más? Nada más. Dice, es igual a x, t al cubo, más y igual a t. En donde t es tiempo, me dice. Las dimensiones de x sobre y son. Profesor, ¿cómo voy a hacer esto? Ojo, voy a recordar lo siguiente. V, esta V es velocidad. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? La dimensión de la velocidad es lt a la menos 1. Si no te acuerdas, hijito, por favor, regresas rápido a los cuadros que hemos manejado y te ves, ¿no? En sí, cuáles son las dimensiones, en este caso, de la velocidad. Ya está. ¿Qué más? Me doy cuenta que t es tiempo. La dimensión del tiempo es una t mayúsculita, ¿no es cierto? Eso tú lo sabes. ¿Qué más? Ojo, fíjate, aquí me doy cuenta que existe más, que hemos dicho en un principio, cada vez que veas un signo más o un signo menos, ¿qué tengo que ponerle? De frente él, igual, ¿no es cierto? Entonces, eso voy a hacer con esta ecuación. Tengo la ecuación y en vez de poner este signo más que le he puesto, el igual, ¿no es cierto? Ya está. Profesor, qué sencillo, qué fácil. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo las dimensiones nada más. Ojo, en vez de la T, tiempo, ¿no? En vez de esta T, tiempo también. Profesor, pero me está pidiendo X sobre Y. ¿Dónde encuentro X y Y? X aquí encuentro y Y en este punto, ¿no? ¿Será que puedo igualar estos dos de aquí? Claro que sí. Estos dos de aquí los voy a igualar. Entonces voy a decir, X por T al cubito es igual a Y por T. A las finales, ¿qué hago? Me piden X sobre Y. Este Y que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Esto también, que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? También a dividir. Bueno, entonces solamente simple operación y a las finales llego a esta respuesta, ¿no? Bueno, que me queda solamente ir y marcar mi respuesta, ¿no? Simple. Eso es todo. Sigamos, profe, qué sencillo estaba el ejercicio. No, fácil, así de sencillo son los ejercicios de exámenes de admisión. Así nomás va a venir en tu examen de admisión, no te preocupes, hijito. Lo más importante es repasar y repasar y practicar, ¿ya? A ver, dice, sabiendo que el impulso, ahí está, y A es, las 10 que tenía clases virtuales y física todavía. y es el impulso, ¿no es cierto? A las 10 A ver, tenía un clases rato, ¿ya? virtuales y física. Sí, A ver, y es el impulso, ¿no es cierto? Ahí está. Mm, sabiendo que el impulso es I es igual a F por T, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué más? Dice, las dimensiones de Z para que la siguiente ecuación sea dimensionalmente correcta. Ojo, tengo que calcular qué cosa? Z, ¿no? Es lo que me está pidiendo que yo calcule. Calcule Z, me dice. Profesor, ¿qué hago? Otra vez. Me dice, W es trabajo, F es fuerza, M es masa, T es tiempo. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente tengo que recordar lo siguiente. W, me dice que es trabajo. ¿Cuáles son las dimensiones? La ecuación dimensional es todo esto. En el cuadrado T a la menos 2. Profesor, no me acuerdo. Fíjate en tu cuadro, por favor. Importante es que tú hagas manejo de ese cuadro. F es fuerza, MLT a la menos 2. M es masa, ¿no es cierto? Ahí está, M. T es tiempo, T, ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ojo, fíjate, otra vez observo el signo más. ¿Qué hemos dicho? Cada vez que veamos un signo más o un signo menos, ¿qué le tengo que hacer? De frente le tengo que poner el igual, ¿no es cierto? Importante necesito, ¿ya? Profe, entonces, en vez de poner este signo más que hago, le pones de frente el igual, sin miedo, ¿no? Ya está. Profe, me pide Z. Esto de aquí, con esto de aquí, ¿podré igualar? Claro que sí, puedo igualar, ¿no es cierto? Ya está. Profe, solamente lo has igualado, sí.
Profesor, pero esto de aquí con eso de aquí puede igualar también. Claro que sí, no hay ningún problema si tú quieres hacer eso. Si tú quieres, igual como tú quieras. Pero al final se cumple. Todos son iguales. Profesor, pero usted ha optado igualar esto de aquí con esto de aquí. Sí. Ojo, impulso. Profe, ¿por qué has puesto que impulso es esto de aquí? Ojo, recuerda. F, ¿qué viene a ser? Es esto de acá, ¿no es cierto? MLT a la menos 2. ¿T qué viene a ser? El tiempo. Profe, tiempo es T. Ah, eso nada más. Sí, eso nada más. Profe, qué sencillo. Yo estoy aquí, ojo, pero acá no. Y voy a decir chocloc, chocloc. ¿No es cierto? M con M se va a la... Bueno, ya tú sabes. Profe, ¿qué vas? ¿No es cierto? Profe, ya está pues, ¿no? Entonces el valor de Z es LT a la menos 1. Nada más sencillo. Profesor, uno más me vas a decir. Y yo te voy a decir, toma, ¿no? A ver, un poquito más de nivel. Recordemos, dice, la expresión seno de todo este ángulo es dimensionalmente correcta, donde S es energía, V es velocidad, F es fuerza y distancia. Profesor, chut. Profe, no entiendo, me vas a decir. A ver, esto no es una I, es una L, chicos, ¿ya? Por favor, se algo y solo comí su cosita, ¿ya? Por favor, es una L. Ya está. L es distancia. Profe, un momento, tú no me has enseñado qué es distancia. No hay en mis cuadritos, yo lo he buscado, me vas a decir. Recuerda, si algo tú no sabes o tú no te acuerdas, pregúntate. Distancia, ¿qué es? Trabajas en función de las magnitudes fundamentales. ¿Será longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia o intensidad luminosa? ¿Qué será? Y vas a decir, distancia es una longitud. Su ecuación dimensional es una L. Qué sencillo. Entonces voy a recordar lo siguiente. Energía, en este caso, su ecuación dimensional es esto, la velocidad es LT a la menos 1, fuerza MLT a la menos 2 y L, obviamente tú sabes, su dimensión es una L, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ojo, recuerdo, todo número real en sus diferentes formas son cantidades adimensionales y su fórmula dimensional es la unidad. Eso sabes por agricultura general. Hemos dicho, cada vez que veas un número de frente tengo que considerar como la unidad. O puedes ponerle uno si tú quieres. Recuerdo además, esto de aquí es un ángulo. ¿Y un ángulo qué es? Un ángulo es un número. Ah, entonces te das cuenta, esto de aquí es un ángulo y el ángulo es un número. Y el número es uno, ¿sí o no? Sí. Esto de aquí está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Esto divide, pasa a multiplicar. Eso tú sabes, ¿no es cierto? Entonces ya está. Me va a quedar algo así. Profesor, ¿y aquí qué puedo hacer? Signo menos. ¿Qué te he dicho? Cada vez que veas un signo más o un signo menos, de frente él, igual. Profesor, pero me está pidiendo calcular el valor de X. ¿Esta X puede igualar con esto? Claro que sí. ¿Esta X puede igualar con esto? Claro, es como tú quieras. Da lo mismo. Entonces, profe, a ver, igualado con esto. Ya, pues, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Energía que es igual. ML cuadrado T a la menos 2. Simplemente he reemplazado esto de acá, ¿no? Profe, esto de aquí es velocidad LT a la menos 2. Ojo, todo es elevado al cuadrado. Propiedad distributiva según Alfreguita. O pero allí, ya, pues nada más, ¿no? Y a las finales me va a quedar X es igual a M. Nada más. Así de sencillo. Unita más, ¿no? Unita más. Profe, unita más, ¿sí, no? Unita más. Dice hallar las dimensiones de Y sabiendo que la ecuación dimensional es correcta. Y es igual a X, P, esta E, dice, es el espacio también, ¿no? Elevado a todo esto de acá. P es potencia, es espacio, M es masa, T es tiempo. Ya, pues voy a calcular el valor de Y. Profe, ¿cómo se hace esto de acá? Fácil. Voy a recordar. P es potencia, la potencia es ml cuadrado de a la menos 3.
¿qué cosa era el espacio? Profe, no, no me enseña espacio. Otra vez recuerda, por favor, en función de las magnitudes fundamentales. El espacio es una longitud. M es masa, M. T es tiempo, T. ¿No es cierto? Eso tú recuerdas. Hacemos esto recontra sencillo, ¿no? Fíjate. ¿Qué hago? Simplemente reemplazo, ¿no? Voy a decir Y es igual a X. P, ¿qué cosa era? Esto de acá. Estoy reemplazando. Es una longitud, es aquí, esto de aquí, y esto de aquí, date cuenta, es un exponente. Y en el exponente se observa qué cosa, M y el T. Entonces, ¿qué voy a decir? Un exponente es adimensional, es un número. Entonces, voy a igualar a 1. Profe, también acá hay un exponente de frente, ¿puedo poner 1? No. ¿Cuándo hago esto de acá? Esto de aquí, hijito, voy a hacer o voy a igualar a la unidad cada vez que vea que en el exponente existan magnitudes. Pero aquí no observo, entonces déjalo ahí. No cometas esa borrada, ¿ya? Profe, ¿así de simple? Sí, así de simple. Entonces, ¿qué hago? Profe, este número, ojo, aquí sí. Puedo anular todo número, ¿no es cierto? En cualquiera de sus formas, cuando yo trabaje, ¿no es cierto?, en magnitudes, voy a considerar como la unidad. Por eso considero como 1. X entonces es igual a M a la menos 1, T a la menos 1. ¿Por qué? Esto de aquí lo paso a dividir. Cuando sube, cambia el signo de exponente, nada más. Entonces, seguimos trabajando. Profe, ya calculé el valor de X, entonces solamente reemplazo. Profe, acá había X, ¿has reemplazado? Sí, en función de esto, ¿no? Aquí también, X, ahí está. Profe, aquí mira, M a la menos 1 por M, 1, ¿no es cierto? M, T a la menos 1 por T, 1 también. Entonces, 1 por 3, 3 nada más. Y a las finales solamente me va a quedar esto de acá. L al cuadrado por L al cubito. Recuerda, teoría de exponentes. Has hecho con tu profesora de álgebra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Solamente se suma, ¿no es cierto? Eso. Nada más. Colorín color, hijitos, este cuento se acaba.